Dios les bendiga. Qué gusto el poder saludarles una vez más. Es un gozo y un privilegio el poder llegar hacia sus hogares, hacia su carro, donde quiera que usted esté. Bueno, hoy estamos agradecidos con el Señor por su grandeza, porque en medio de todas las cosas, Dios es bueno. En medio de todas nuestras situaciones, Él muestra su fidelidad y su bondad, porque nunca cambia. Su poder y su señorío son incomparables. No hay nadie como nuestro Dios. Y por eso es que podemos estar aquí alabando y glorificando su nombre, porque vemos cuán grande es nuestro Dios, el que hizo los cielos y las tierras, el que hizo el universo, las estrellas. Ese es el Dios al que nosotros servimos, que nos formó, el que nos da ese soplo de vida y ese soplo de aliento para que nosotros podamos cumplir con un propósito y un llamado que cada uno de nosotros ha sido dado, por lo cual alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Por ello, le damos gracias a Dios porque una vez más está con nosotros el pastor Misael Rivera. Dios le bendiga, pastor. Qué gusto que esté con nosotros otra vez. Amén, amén, amén. Pastora Rachel, Dios le bendiga y a toda la audiencia, lo que se están viendo allá en todo el área del Paso, Texas, y en todos los países de Latinoamérica y el mundo donde nos están escuchando y mirando, que Dios los continúe bendiciendo. Amén, así es. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando en este día. Y bueno, hoy quisimos seguir con lo que estábamos hablando la semana pasada, superando tiempos difíciles. ¿Quién no atraviesa por situaciones dificultosas? ¿Quién no atraviesa por enfermedad? Tal vez has atravesado por ese valle que tal vez nunca quisiéramos atravesar, que es el valle de la muerte, pero es algo que estamos viendo a continuo, cómo nuestros seres queridos están falleciendo, cómo está llegando la enfermedad a tocar a las puertas de cada una de nuestras familias, pero sabemos que mayor es Dios, que en medio de todas estas cosas, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, leíamos la semana pasada un versículo que se me viene a mente ahorita que decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Creo que allí es donde necesitamos enfocarnos, en el cual necesitamos entender que vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por diversas luchas. La palabra del Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo ya vencí al mundo, por lo cual podemos tener esa seguridad, esa confianza, esa certeza de saber que no importa qué situación, el Señor está con nosotros y nada nos puede separar del amor de Dios. Y bueno, como decía, una vez más está con nosotros el pastor Rivera y estamos contentos porque estamos pudiendo hablar y ver cuán grande es nuestro Dios, pastor. Y yo sé que en medio de todas las cosas que nosotros atravesamos, aún así como pastores, como siervos, aún si no eres pastor o siervo, pero a veces atraviesas por diversas situaciones que vienen a afectar nuestras vidas, que a veces no nos permiten tal vez continuar, pero estamos hablando de que necesitamos aprender a superar estos tiempos difíciles. Y yo sé, pastor, que usted no es la excepción, que así como cada uno de nosotros hemos atravesado por cosas, yo sé que usted también ha atravesado por cosas difíciles, por lo cual quisiera que nos contara un poquito de qué es lo que usted ha atravesado y vamos hablando de cómo Dios nos ayuda a superar aún esos golpes tan difíciles en la vida. Gloria al nombre del Señor, Pastora Rachel. Hablar de tiempos difíciles y de momentos difíciles es algo que todo el que nos está oyendo y viendo y todo el que está presente en este momento tiene un testimonio, tiene algo que decir, porque la vida consta de eso, la vida es eso, la vida es momentos buenos, momentos difíciles, momentos buenos, momentos difíciles, y lo que Dios nos quiere enseñar y donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a través de este compartir, esta charla que el Espíritu Santo la está dirigiendo hoy es cómo superar esos momentos que llegan inesperados, esas llamadas inesperadas, esas noticias inesperadas, esos dolores físicos inesperados, esas circunstancias de la vida completamente que no la estamos esperando. ¿Cómo superarla? ¿Cómo combatirlas? ¿Cómo tener victoria
en ella. Pues yo no soy la excepción. Como ser humano, pastora, y los que nos están viendo, hemos tenido tantas dificultades. Una de ellas, antes de venir, si usted me permite, contar una de cuando yo estaba jovencito, pastora, porque creo que va a ser de gran bendición. Me acuerdo por allá, por el año 1978, un huracán que hubo en mi país llamado el huracán David. Se le llama un ciclón también o un huracán. Y fue un huracán tan fuerte que murieron millares de personas en la República Dominicana. Me acuerdo que mis padres eran una pareja de escasos recursos. Digo eran porque mi padre falleció en el 1991 en un accidente automovilístico, lo cual fue otro de mis momentos difíciles. Pero mi madre todavía está viva, que Dios la bendiga si nos está viendo. Pero en el 1978 viene ese huracán y yo podía ver al junto de mi hermano Samuel cómo el viento del huracán levantaba todo el techo de mi casa. Mi hermano y yo nos asustábamos. Ya el agua nos estaba dando por los tobillos, ya estaba subiendo, las camas se estaban mojando. Era un momento de desesperación. Y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá mantenían esa confianza en el Señor en ese momento difícil. Entonces, en el 1978, en ese huracán, donde pudimos ver el techo de mi casa irse y volar, se lo llevó, nos quedamos así, gloria al nombre del Señor. ¿Qué me alentó en ese momento? Nos alentó a mí, a mi hermano, que apenas teníamos 8, 9 años de edad. Nos dio aliento. La fe de nuestros padres mantuvieron la fe en el momento difícil. Trataron de ponernos a mí y a mi hermano en un lugar seguro de la casa humilde donde vivíamos para que no seamos completamente destruidos por ese huracán. Esa fe nos mantuvo en ese tiempo difícil. Pero yo le quiero ir un poco más adelante, pastor. Eso fue a los 8 años, 1979, 79, amén. Pero en el 1991 llega una noticia trágica a mi casa. Mi padre, hombre de Dios, un pastor en el templo y un hombre ejemplar en la iglesia, un tremendo marido, un tremendo padre, un tremendo marido para mi madre, un tremendo padre para mí como su hijo, gloria al nombre del Señor. Mi padre se va con mi madre, oiga bien esto, hermano que nos está oyendo, se va con mi madre y un chofer que tenía mi papá y se van a levantar y a establecer una congregación en otro país vecino llamado la República de Haití. Sucede que cuando mi padre viene de ese viaje, el chofer ya había cruzado la frontera, ya venían de regreso. El chofer se duerme y cuando el chofer se duerme, el vehículo empieza a dar vueltas. Mi padre no traía el seat belt y mi padre con 47 años de edad, un hombre de Dios, un hombre bendecido, un hombre de éxito, un hombre de fe viva, un tremendo esposo para mi madre, un tremendo padre para nosotros, sus hijos, fallece en una calle tirado con su cabeza abierta de lado a lado. Y allí está ese hombre de Dios, pastora, con 47 años de edad, más de 144 iglesias bajo su jurisdicción, de la cual él era el superintendente de todas esas iglesias en mi país, y muere ese hombre. Me acuerdo que cuando llega esa noticia fue difícil de superar. Fue tan difícil de superar que cuando yo me vi sin mi padre, inmediatamente lo que el enemigo dijo a mi mente, yo con 16 años de edad, ¿dónde está el Dios de tu papá? ¿Dónde está el Dios de tu mamá? Ahora mira, el Dios tuyo te llevó tu padre y te quedaste huérfano de padre. Eso fue lo que yo oí por mis oídos. Porque el enemigo, amados hermanos, es experto en darnos esa mala noticia, en tratar de inflamar la desconfianza, en tratar de que nosotros no le creamos al Señor en momentos difíciles. Me acuerdo que empecé a desobedecer, me acuerdo que me fui a las calles y en mi rebeldía empecé a andar con amigos, buscando en amigos el padre que había perdido.
pero le tengo el resultado de ese testimonio antes de darle el próximo. Y es que en la ciudad de Nueva York, teniendo yo ya 21 años de edad, el Espíritu Santo se me aparece en un edificio, yo trabajando en Manhattan, en la calle 54 y Madison Avenue, en Manhattan, y el Espíritu Santo me dice: yo soy tu papá. Yo permití que tu papá muera, pero Misael, yo soy tu padre. Yo te voy a ayudar a continuar en tu vida. Yo voy a ser el padre en tu vida. Cuando necesites un papá, aquí me tienes, me dijo el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué me ayudó en ese testimonio específico? Ya no el primero, ya saben que me ayudó la confianza de mi padre y de mi madre, el ver cómo ellos confiaban en Dios en el 1978 en aquel huracán. Pero aquí ya yo no tenía a mi padre. Mi madre estaba en convalecencia, recuperándose del accidente. Una intervención divina, una demostración de la misericordia de Dios fue todo lo que necesité para superar el momento difícil de haber perdido a mi padre el 13 de mayo del año 1991. Otra vez, Pastora Rachel, la tragedia tocó mi puerta en el año 2016. En el año 2016, estando yo casado con mi esposa, nos decidimos ir a vivir a la ciudad de Seattle, Washington. Y nos fuimos desde aquí, desde Texas, pastora, a la ciudad de Seattle, Washington. Íbamos con sueños, con deseo de hacer las cosas correctamente, con deseo de hacer las cosas como a Dios le agrada, con deseo de comenzar una nueva vida en nuevos horizontes y en un nuevo lugar. Salimos de aquí de Texas el 31 de julio del 2016. No sabíamos ella y yo no sabía que me faltaban 18 días para estar al lado de ella. Salimos el 31 de julio y llegamos el 2 de julio a Seattle, Washington. Allí estuvimos con mi hermano, conseguimos un trabajo, empezamos un entrenamiento para ser agentes de seguros en la ciudad de Seattle, Washington. 18 de agosto del año 2016, nos tocaba ir a hacernos un drug test en la ciudad de Tacoma, Washington. Me acuerdo que eran como las 12:30 del mediodía de ese 18 de agosto del 2016. Cuando salimos en mi carro y entramos al highway, yo no sabía que a mi esposa le quedaban 2 minutos de vida. Inmediatamente entramos al highway y salgo de la rampa y entro a la línea de la derecha. Venía un vehículo en el Highway 5, venía corriendo fuertemente, no se fijó que todos los carros habían parado y atropelló mi carro por atrás y nos dio un golpe tan contundente que mi carro terminó debajo de un box truck, de un truck que había delante de mí. Me acuerdo, pastora, que fue un momento tan duro porque estando yo ese 16 de agosto, 12:35 del mediodía, debajo de ese box truck, dentro de mi carro, viendo con mi ojo derecho, por el lado de mi ojo derecho, cómo mi esposa tenía su cuello roto, cómo su barbilla estaba pegada a su pecho y cómo solo el seatbelt tenía contenido su cuerpo. Yo me entregué a la muerte, mi carro estaba en llamas, todo aquello era una situación tan difícil. Solo oía personas fuera diciendo, don't give up, me decían, no te rindas, porque me veían que yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte en un carro en llamas, viendo que mi esposa estaba muerta a mi derecha en ese accidente, viendo el fuego que podía consumirme y consumirnos a los dos en cualquier momento. Escucho la voz del Señor, Pastora Rachel, y escucho esa voz del Espíritu Santo que me dice, olvídate de ella,
sal del carro, ya ella está en mi presencia, yo contigo no he terminado todavía. Y yo me acuerdo que a mí no me vino a la mente mi hijo dentro de ese carro en llamas. A mí no me vino a la mente mi mamá dentro de ese carro en llamas. Lo que vino a mi mente fue un hombre con una Biblia en la mano, levantándola y animando al pueblo de Dios. Eso fue lo que vino a mi mente. El Espíritu Santo me dice, recobra fuerzas porque te saco de este carro. Yo no he terminado contigo todavía. Me Aleluya. sacó el Señor, tremendo, pastora. Me sacó el Señor de ese carro, empecé a golpear. Me acuerdo que se me entró una fuerza tan tremenda, pastora, que yo me sentía como Sansón dentro de aquel carro. Porque el golpe cuando me chocaron mi carro me dejó mi cerebro que yo me fui al aire. Yo me acuerdo que yo empecé a volar en los aires, pero el Espíritu Santo me dio un vigor y una fuerza tan tremenda que con mis puños comienzo a golpear, con mi dedo, uno de mis dedos de mi mano izquierda, solamente toqué el seat belt, inmediatamente toqué el seat belt, inmediatamente se abrió el cinturón de seguridad. Dios es tan poderoso, pastora y amados hermanos que nos están viendo y escuchando, que el seat belt se me quitó y pude, oh gloria al nombre del Señor, pastora, pude salir de aquel carro. No lo creían las personas. Dios es maravilloso. 3 días después, se da ya por un hecho que mi esposa muere en el accidente. Quedo yo solo, devastado, pero el Señor me dijo, yo te voy a ayudar a superar este momento difícil. Aleluya. Así como tu papá se fue, así como yo te ayudé a sobrevivir a un ciclón, me decía el Espíritu Santo, así como yo te ayudé a sobrevivir a un huracán en el 1978, cuando tenías apenas 6, 7 años de edad, así como te ayudé a superar la muerte de tu padre cuando tenías 16 años de edad, me decía el Señor, así también te ayudo a superar la muerte de tu esposa en el año 2016. Te voy a levantar. Solamente cree en mí, me decía el Señor. Agárrate fuerte de mí, porque te llevo al lugar espacioso. Yo soy el Dios de los momentos difíciles. Aleluya. Wow. Wow. Oh, En gloria realidad a Dios. que Dios es grande y maravilloso. Amén. Después de escuchar todo eso que ha atravesado, pastor, la palabra de Dios viene a hacerse real en nuestras vidas y podemos ver cómo Dios nos sostiene y cómo Dios nos levanta, que en medio de todas estas situaciones Dios es tan fiel y Él está allí. Por eso nos dice en su palabra en Juan 16:33, estas cosas dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. En Aleluya. el mundo tendréis aflicción, pero Mm, confiad, yo he vencido al mundo. No es mm. fácil atravesar por todas esas cosas. No es fácil atravesar por todas esas luchas, por todas esas pérdidas. Realmente que cada uno de nosotros tenemos, yo creo que una historia que contar y sabemos sobre todas las cosas que el que es fiel para con nosotros es Dios, que no nos deja ni nos desampara, que Él siempre está ahí para socorrernos. ¿Cómo atravesamos todo ello? A veces no lo entendemos. A veces no podemos ni asimilar al escuchar al pastor hablar de todo eso, ¿verdad? Me dan así como ganas de llorar porque digo, Tremendo. puedo sentir ese dolor porque yo misma he atravesado por esos dolores de pérdida, de quebranto, de momento de soledad y de tristeza, pero sabemos que en todo ello Dios es tan real y Él es tan fiel para con nosotros que cuando no lo pensamos ni lo sabemos, Él está allí listo y presto para levantarnos, ¿verdad que sí, pastor? Así es, completamente. Ese verso que mencionaste, Jesús hablándole a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y yo sé que muchos hermanos conocen el trasfondo de este verso. Jesús sabía en la última cena que empezó en San Juan 14,
14 y sigue en ese verso 16, Jesús sabía que venía un momento difícil. Los momentos difíciles traen grandes dudas. Entonces Jesús les dice, acuérdense que en el verso 14, hermanos, de San Juan 14 comienza la historia que la pastora menciona en San Juan 16. Jesús le dice en el 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. San Juan 16, como menciona la pastora, Jesús le dice, en el mundo tendréis dificultades, tendréis vicisitudes, vendrán enfermedades, vendrán malas noticias, vendrán grandes vientos, pero confíen, le dice Jesús, confíen, porque yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya, pastor. Y es hermoso, ¿verdad? Saber que nos podemos refugiar en Dios. Es Aleluya. hermoso el poder tener esa confianza. Y qué Amén. bonito, ¿verdad? Que Él sabe desde antes que ni nosotros conozcamos o sepamos lo que va a suceder. El Señor ya lo conoce. Y por eso es que le decía a los discípulos esto, ¿verdad? Porque Él ya sabía que iban a tener aflicciones. Él sabía lo que les estaba, lo que les venía, lo que estaba por pasar. Pero Él les estaba trayendo una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra en la cual les decía, aquí estoy yo. En el mundo van a tener aflicciones, pero aquí estoy yo. Así es que confiad, porque yo ya vencí al mundo. Y qué tremendo cuando nosotros podemos entender esto en nuestras vidas. Porque en medio de todas estas situaciones, usted nos ve a nosotros aquí hablándole de la palabra de Dios, hablando del amor de Cristo, en medio de todas las luchas y situaciones que hemos atravesado, o sea, de perder a su padre, de perder a su esposa, de estar en medio de ese ciclón, o sea, que son cosas que marcan la vida. Yo puedo decir por mí, el hecho de perder a mi hija y ahora a mi esposo, eso también ha marcado mi vida. Pero sé quién es Dios. Por eso necesitamos entender esto, porque sí vamos a tener aflicciones y vamos a pasar por diversas cosas en nuestras vidas, pero necesitamos entender que hay luchas, pero que también tenemos al Señor, que es nuestro socorro, que Él es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él nos dice, clama a mí, yo te responderé. Y dice su palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo cual, sí vamos a pasar por situaciones y luchas y pruebas, pero también tenemos un socorro, alguien que viene y nos hace fuertes, alguien que va a estar con nosotros. Y en medio de todas estas cosas, hay batallas que luchamos. Hay batallas que se luchan en nuestro interior, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros corazones, en medio de todas estas cosas, pero necesitamos entender que sí vamos a tener enemigos, pastor. Y creo que uno de los enemigos número uno que nosotros tenemos es el enemigo interno. Dice por ahí un versículo, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Por lo cual, el enemigo número uno que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Así es, definitivamente. Como dice la misma palabra, el salmista David hablando, ciertamente en pecado he sido formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos, como dice el verso que usted leyó, nosotros mismos somos nuestros propios enemigos porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que no le gusta someterse a Dios, una naturaleza incrédula, una naturaleza completamente que está enfocada en un sistema terrenal, pero cuando entramos en una comunión con Dios, que es por eso tan importante, pastora, entrar en una comunión con Dios, porque si no hay una comunión con Dios, cuando lleguen esas sorpresas de la vida difíciles, no vamos a saber qué hacer si no ha habido una comunión con Dios previa. Somos nuestros enemigos principales. El hombre es el peor enemigo del hombre, pero una comunión con Dios va a hacer que podamos vencer
a ese enemigo principal y creerle a Dios en medio del momento difícil. Amén, así es. Es importante que nosotros entendamos esto, amén. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos estamos luchando con nosotros mismos. Y es allí lo que hace la diferencia. Decía una gran verdad, o sea, sumergirnos a la presencia de Dios y caminar agarrados de la mano del Señor. Para nosotros vencer las dificultades que a veces enfrentamos en nuestras vidas, necesitamos estar tomados y agarrados de la mano de Dios. ¿Y qué tan importante y qué necesario, pastor? Porque aún estando agarrados de la mano del Señor, vienen Yes. estas luchas y estas pruebas que son tan difíciles, que a veces vienen y nos sacuden nuestras vidas, que vienen a tal forma a marcarnos, que a veces se nos hace difícil levantarnos. Y la guerra más grande que a veces enfrentamos es con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, si no estamos en su búsqueda continua, entonces el enemigo va a atraparnos en medio de esas pruebas, o sea, de esos pensamientos, es la palabra que Así buscaba, es, de así esos es. pensamientos que vienen a atacar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Quiere decir algo, pastor? Sí, tengo algo que me está trayendo el Espíritu Santo y yo no lo quiero dejar ir. Como usted está diciendo, pastora Rachel, tenemos enemigos, 3 enemigos. Cuando salimos en la mañana a la carrera de la vida, unos salen a las 5, otros salen a las 7, otros salen 8 de la mañana. 3 enemigos: la carne, el mundo y el reino de las tinieblas. 3 enemigos que constantemente están atacándonos para que la vida de Dios no pueda prevalecer en nosotros, para que el gobierno de Dios no pueda prevalecer. La carne con sus apetitos que a Dios no le agrada. El mundo, que son la gente que no le cree a Dios, infundiendo dudas y temores con sus opiniones racionales. Y tratan de, con sus opiniones racionales, pero tú no ves lo que te está pasando, y tú no ves cómo es tu vida, y tú no ves que tu esposo, y tú no ves que tu esposa, pero mira a tus hijos, pero mira tus finanzas. Opiniones racionales. El diablo se vale de esos 3 enemigos. La carne, con los apetitos que a Dios no le agrada. El mundo pone personas que traten de racionalizar y hacernos ver a través de la razón que nos va a ir mal, y el reino de las tinieblas comandado por Satanás. Así que la única forma, pastora Rachel, y la única forma, hermanos, que me escuchan y que nos están viendo en estos momentos, que vamos a lograr prevalecer, prevail, mantenernos firmes, es en esa confianza día a día con Dios, que se logra en una intimidad diaria. Un corazón contrito y humillado, Dios viene y habita en él. Y quiero decir una cosita más, pastor, una cosita más. ¿Se acuerdan la parábola? ¿Se acuerdan el sermón de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo? Allá en el capítulo 7, cuando termina el sermón de la bienaventuranza, en el verso 23 y el 24, Jesús dice: el que oye estas cosas, el sermón de la bienaventuranza, y las hace, lo compararé a un hombre sabio o prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tormentas y golpearon con gran ímpetu su casa, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Amén. El viento y las dificultades vienen al que no oye la palabra y al que la oye. La única diferencia es que el que oye la palabra de Dios y anda en comunión con Dios, tu vida no va a acabar, tu vida no va a terminar, porque vas a prevalecer en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y bueno, pues ya llegamos al final de nuestro Ay, tiempo. santo.
Creo que vamos a continuar este tema ya en esos puntos, ¿verdad? Y estamos poco a poco avanzando de lo que queremos hablar, ¿no? Cómo vencer Ujú. las dificultades. Creo que es importante que usted entienda que no camina solo, que sobre todas las cosas Mm. Dios está con nosotros, por lo cual a través de él ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y bueno, pastor, unas últimas palabras. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Recibe esa palabra en tu corazón. A todo el que nos está viendo, Pastora Rachel, un gran placer estar en este programa otra vez y seguimos creyéndole a Dios y venciendo y superando los momentos difíciles. Amén, así es, ¿no? Pues el gusto es de nosotros y bueno, yo creo que vamos a tener que seguir con este tema la próxima semana, así Amén. es que le Así es. invitamos para que escuche, ¿verdad? Y se conecte y pueda así entender cómo vencer las dificultades que a veces estamos enfrentando en el transcurso de la vida. Sabemos que sobre todas las cosas, la búsqueda, la intimidad con Dios es lo que nos va a hacer fuertes y lo que nos va a empujar a poder seguir y salir adelante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Por lo cual invitamos para que se conecte la próxima semana a las 12 del mediodía. Y bueno, este sábado y este domingo estará el pastor con nosotros ahí en la iglesia Sublime Gracia. Le invitamos para que se una y así pueda recibir una palabra por parte de Dios. Creo que en este tiempo más que nunca necesitamos venir y buscar de él porque estamos a punto de entrar a un año crítico para la iglesia, que es el año 2022. Así es que le invitamos el domingo a las 12 del mediodía. Y bueno, que sean grandemente bendecidos. Se despide de ustedes el pastor Misael Rivera. y la pastora Rachel Payán. Que sean grandemente bendecidos. Amén.